contenido de este episodio puede ser sensible para algunos insomners. Se recomienda discreción. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant and was found in a bikini tight. Sus infames actos solo pueden compararse con el miedo y el terror que provocan. Ellos son la encarnación del mal, lo más vil de la naturaleza humana. La premeditación de sus crímenes escapa al entendimiento común. Son conocidos como asesinos seriales. Esto es Proyecto Insomnio. De Santa Marta. Los investigadores aseguran que la asesina serial 36-year-old John Wayne Gacy has pleaded not. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a Proyecto Insomnio. El día de hoy tenemos un capítulo bastante serio, bastante... ¿Serial? Serial. Sí, güey. Pues bastante sensible, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? El capítulo de hoy está fuerte, ¿no? Está pesado. Pues es un tema complicado, pero que genera bastante morbo. Pero creo que también es como muy interesante porque Su análisis, hay como mucha carnita de dónde poder Es que cortar, ¿no? son como muchos matices, ¿no? O sea, el tema es asesinos seriales. Lo puedes abordar desde la psique del asesino, desde el morbo del crimen, La investigación, la investigación policial, los medios, la difusión, el vínculo. todas esas cosas. Y creo que cada una aporta como un pedacito importante y hace que personas como nosotros y como ustedes pues estén escuchando este episodio. Creo que hay una advertencia del contenido sensible, así que si quieren seguir avanzando estaríamos encantados, pero sí hay datos como de repente muy, muy crudos o rudos, pero que lamentablemente han ocurrido y esperemos que dejen de pasar, pero siguen pasando. Totalmente, güey, sí. Y nosotros somos Proyecto Insomnio. El día de hoy nos encontramos Milo, que es el perrito que escuchan todos los capítulos, las patitas. Julio, ¿cómo estás? Bien, aquí echándome una canijilla, güey. O sea, le andamos un poco, pero Sí, no lo Pero saben. está bueno. No lo saben ustedes, pero llevamos como 2 horas intentando empezar a grabar, pero la plática nos ha llevado de una cosa a otra. Sí. Así que salud. Salud, Rafa, ¿cómo estás? muy bien. Aquí ya ansioso de empezar a contar y platicar del tema, como digo, Julio, de asesinos seriales. Un tema bastante, pues no quisiera decir como complicado, pero sí llama mucho la atención. Yo creo que un común denominador de este tema es que a muchas personas les late, ¿no? Como todo lo que hay detrás. Digo, estamos en contra de este tipo de personajes. Sí, claro. Pero me parece importante y chido tener un capítulo dedicado a los asesinos. Aparte es un tema que sí es como muy, muy comercial. O sea, ves películas, ves series, Sí, ves hay un buen podcasts. justo. Si no les gusta, pues cámbienle al capítulo de hoy. No al que viene. No, me pueden escuchar folclore. Lo vamos a mitología tratar griega. de abordar como con toda la seriedad y haciendo hincapié en que estamos totalmente en contra de este tipo de gente. Pero pues vamos a darle, ¿no? Yo soy Carlos y ahora sí vamos a iniciar con el primer asesino. Cabe mencionar que es como el minuto 3 y apenas se está presentando por aquellos que dicen que luego no se presenta. Sí. Y vamos a empezar, Julio, a ver tú. Pues mira, hablando de asesinos, tal vez uno de los más famosos es Jack el Destripador. Ubicado en Londres, Inglaterra. La provincia era Whitechapel, ¿no? Estamos hablando siglo XIX, año 1888 a 1891. El expediente Whitechapel menciona 11 homicidios, de los cuales solamente 5 fueron adjudicados, según los expertos, a Jack. Jack el Destripador recibe su nombre por 2 cosas. La primera, en sus asesinatos, hacía cortes y mutilaciones en la parte abdominal y genital. Y aparte les desfiguraba el rostro. Este güey, sus víctimas eran mujeres y que se dedicaban a la prostitución. Okay. Lamentablemente las técnicas de esa época no eran las mismas que se utilizan hoy en día y formular un perfil psicológico o perfil
policíaco para atraparlo era mucho más difícil de lo que es ahora. Sí, La cosa curiosa es que Jack envió cartas a la policía con el remitente desde el infierno. Ahí creo que hay una película también que hace este actor. Johnny Depp. Ándale, Exacto, Johnny sí, Depp. sí. No, veanla, creo que está como muy relacionada con. Lo curioso de esta es que él firma como Jack el Destripador y aparte envía un pedazo de riñón de una de sus víctimas. Un pedazo de riñón, güey. Un pedazo de riñón a la policía. Obviamente este güey es un psicópata, quiere llamar la atención, Quiere ser y quiere descubierto. mofarse de que él ha cometido los crímenes, retando a la policía a que lo atrapen. Nadie lo vio, nadie escuchó gritos, nadie escuchó una llamada de auxilio. El perfil que hoy en día han hecho algunos investigadores dice que podría haber sido una persona de 1,80, 90 kilogramos, carnicero, porque recordemos que sus crímenes, eran extirpar ahí O sea, sabía algunos como dónde órganos. cortar o así. Exactamente, sabía dónde cortar. Y ahora, para que camines por la calle sin que le llames la atención de alguien, pues es porque tendrías a lo mejor un delantal, ropa oscura, no lo sé, que no te deje llamar la atención como para que alguien diga, ah, claro, pues si es un carnicero puede pasar desapercibido. Si no fuera un carnicero, por supuesto que llamaría la atención. Uh-huh. Creen que podría haber tenido una enfermedad venérea que le causara alucinaciones como la sífilis. Obviamente son problemas mentales los que tenía ella. Igual y por venganza, güey, como que mataba o algo Podría así, haber ¿no? sido a lo mejor que contrajo la enfermedad en un servicio de prostitución y por eso Se vengaba quiso de vengarse. No lo sabemos porque, insisto, ellos. No sé. después de sus 5 asesinatos, dejó de matar de la noche a la mañana, sin explicación como lógica, ¿no? Hay una parte... O desapareció, güey. ¿O se murió? Se ¿No? murió. O sea, no lo sabemos. Una de las pistas que había en el caso fue escrita con gis en una de las paredes contiguas a los asesinatos y decía: los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. También del perfil creen que pudo haber sido un judío, pero Extremista ahí de totalmente, pero radical. no sabemos exactamente quién fue. Y Pero siento- vaya que es famoso ya que... Sí, aparte es como de los más famosos. Y te voy a decir por qué. Porque hay una película animada Ujú. de DC Comics donde Batman, o sea, en ese tiempo hacen creer como, o la gente más bien piensa que Batman y Jack el Destripador son la misma persona. Ah, no mames. La película se llama Gaslight. No sé, la verdad es que cometer un asesinato me parece algo que está totalmente mal. Sí. O sea, sí algo pasó en tu cerebro. Sí, fíjate que a lo mejor a lo largo del programa vamos a ver que muchos tienen una causal, pero hay otros que a lo mejor solamente nacieron locos. Pues yo creo que Charles Manson, güey, es uno de los asesinos más raros e inquietantes de todos los tiempos, güey. Y famoso. Y famoso, güey, claro, popular, ya se volvió como un icono de la cultura pop. También eso es un caso como, bueno, de otro tipo de análisis, porque es famoso realmente en toda la cultura pop. Charles Manson nació en 1943, su mamá era una adolescente de más o menos 14, 15 años, güey, y su papá pues nunca lo reconoció. Tuvo una infancia bastante tormentosa, había noches en las que ni siquiera tenían en dónde dormir y dormían en moteles. Su mamá se enredaba pues con cualquier tipo, güey, con el que vivía algunas noches, Claro. y pues era sobre todo ajá, güey, como Sí, claro. adictos que pues lo maltrataban, güey, hasta que pues ya de más grande se empieza a criar con su tío, güey. Pero pues todo este tema de esa como infancia, crecer en ese como condiciones, hace que toda su juventud empiece a pasársela en centros de rehabilitación, güey, prisiones preventivas. Cuando iba creciendo iba teniendo como pues mayor nivel de problemas con la ley, güey. Él se dedicaba al robo de autos, falsificaba cheques. También era muy mitómano, ¿no? Pues Un estaba, maleante ya. o sea, era un maleante que le había pasado mal, pero lo meten a la cárcel y él comenta en sus entrevistas que él no veía la diferencia entre una persona de adentro y una persona de afuera, güey. O sea, él veía que era como el mismo método, güey.
pórtate bien y tienes como una mejor calidad de vida, güey. Ok. Con la diferencia que en la cárcel él le daban de comer, güey. Hay una anécdota de ese güey que creo cuando cumple una condena, le dice, pues ya toca salir, y dice, no, porfa, déjenme. Porque tenía como todo... Sí, o sea, él veía la prisión como su hogar, güey. Entonces, en una de las, pues, contadas veces que estuvo en libertad, güey, cuando él tenía 32 años, empieza a crear a su familia, güey. Y su familia era un, pues, grupo de jóvenes que lo admiraban por su pasado criminal, güey. Y que este güey les lavaba, pues, el coco. Literalmente era un sistema como si él fuera un mentor, güey, en el que como un profeta, manipulador, güey, los manipulaba. Y eran por lo regular mujeres menores de 20 años, güey, de entre 16 y 20 años. Claro. También había hombres, pero eran también los Sí, pero menos. recordemos que también la época era hippie, amor y paz, y me dejo llevar por las palabras. Está cabrón. Y justamente, güey, ahorita que mencionaste esto de hippie, cuando se desbordaría por completo ya toda la situación, sería el fin de la moda hippie, güey. Ese es el fin de la moda hippie, güey, realmente. Los sucesos que se cometieron el 9 de agosto de 1969 en el 10.050 de Cielo Drive, cuando 4 miembros de la familia Manson, 3 mujeres y un hombre, entraron armados con cuchillos y un revólver, güey, a la casa del joven director Roman Polanski y de su esposa Sharon Tate, güey. Sí, famosísima Sharon Tate. Roman Polanski se encontraba en Londres esa noche, güey, por eso salva su vida, güey. Estaban en la casa Sharon Tate, 2 amigos de la pareja y el exnovio de Sharon Tate, con quien se presume tenía como un romance, güey. Era su amante. Sharon Tate tenía casi 9 meses de gestación, güey. Sí, creo que eso es de lo peor, ¿no? O sea, que puede pasar. O sea, si de por sí un asesinato es algo feo, cuando estás hablando de una mujer embarazada, güey, o sea, vienen cosas a tu cabeza, no sé, muy difíciles de procesar, güey. Está difícil de procesar. Entran, güey, cometen... Según el policía que vio la escena del crimen, dice que esa carnicería lo hizo vomitar, güey. O sea, que era de las escenas más perturbadoras que él haya visto, güey. Qué locura, güey. Hubo una quinta víctima. Era un joven de 18 años que había ido a venderle un radio al guardia de la privada, güey. Y que cuando van escapando esos güeyes, cuando se van yendo, los ve y se cruzan con él y lo matan, güey. 18 años tenía. Estar en el lugar equivocado. El guardia es el único sobreviviente y la policía lo detiene porque es el principal sospechoso, güey, del crimen, güey. La siguiente noche, güey, el 10 de agosto, habrían un segundo caso similar al de la noche anterior, güey, en Waverly Drive, güey, que es otro sitio exclusivo de Los Ángeles, en donde las víctimas en esta ocasión eran Leno LaBianca, que era el presidente de una cadena de supermercados, güey, y de su esposa Rosemary, güey, que tenía una boutique de moda muy popular también. Los asesinan, güey, y ese día Charles Manson sí estuvo presente, güey. No la noche anterior. En el domicilio de Polanski, cuando matan a Sharon Tate, no estaba Manson, güey. Solamente fue la idea, güey. Es que ahí viene, por ejemplo, una disyuntiva, güey, que ¿qué pasa? El asesino material, obviamente, comete el crimen. Pero el asesino intelectual también es responsable, güey. Sí, claro. Manson alega, por ejemplo, que él no estuvo presente. ¿Cometió o no cometió los delitos? Yo digo que sí. Yo también creo que es el responsable. De hecho, en el caso de los LaBianca, él entró a la casa, los amarró, salió y dio la orden de que entraran. En esa ocasión fueron 3 personas de su familia, de sus jóvenes adeptos, que entraron a la casa de los LaBianca. 2 chicas que estuvieron en la noche anterior y una chica nueva que se estaba iniciando. Entonces, la policía tardó 3 meses, güey, en detectar que tenían relación estos 2 asesinatos, güey. O sea, en aceptar, en reconocer públicamente que la vinculación. De hecho, cuando sucede este tipo de eventos, güey, pues la policía busca siempre un vínculo, ¿no? Cuando va a hacer la investigación. Y aquí no había ninguno, salvo algunas consignas que habían escrito con la sangre de las víctimas en las paredes de las 2 casas, güey. En la casa de Sharon Tate habían puesto muerte a los cerdos. Ajá. Y en la puerta cerdos, tal cual.
en la casa de los LaBianca, la misma situación, ¿no? Y solamente que había una palabra que era como otra pista, que sería el Hell del Skeller. Ah, y ese es lo más famoso, Hell del Skeller. Hell del Skeller es una canción de los Beatles, que también es una expresión en inglés para, pues, referirte como al caos o algo no tiene orden, güey. Pero Manson, que había ideado todo un plan, una idea en su cabeza, refería que el Hell del Skeller, güey, era la guerra de todas las guerras, güey. Cuando la raza negra se iba a rebelar contra los blancos, güey. Okay. Iba a ser una guerra, pues, que iba a acabar guerra civil con general. la supremacía como blanca y como racial, güey, totalmente el tema. Lo que quería era iniciar esta guerra, güey. Okay. O sea, como las organizaciones de raza negra más radicales le llamaban cerdos a los blancos, güey, a los líderes blancos. Por eso las consignas decían muerte a los cerdos. O sea, como quería tratando de hacer parecer que fueron la raza afroamericanos, güey, y claro. de repente, pues no fueron ellos. Okay. Así es, güey. Entonces, era como el detonante de una espiral de violencia, ¿no? Él le decía a sus adeptos que él, con esta guerra, él se catalogaba como un profeta, güey. Okay. Y que había recibido como todas las señales que venían descritas en el capítulo 9 del Apocalipsis, en donde se mencionaba a 4 ángeles con rostro de hombre y cabello de mujer, güey. Y esos ángeles eran John, Paul, George y Ringo, güey. Y en ese capítulo del Apocalipsis también menciona a un 5º ángel, güey, que es el portador de la llave del abismo, del pozo del abismo, güey. Y Manson decía que él era, güey. Y que él sabía dónde se encontraba la entrada a una ciudad subterránea con paredes de oro y con ríos de miel y de leche, güey. No, estaba bien dañado. También quería ser músico ese güey. Güey, grabó canciones. Hay una canción, güey. No me acuerdo del grupo, pero hay una canción que le toman ese Guns N' Roses, güey. Ah, ok. Guns N' Roses tiene una canción de Charles Manson, güey. Es que yo creo que fue como el primer asesino en serie que lo vuelven como un ícono, güey. Como un ícono, es como un antihéroe, güey. No sé si llamarlo así. Sí. Pero todos sabemos que la cultura americana tiende como a ser muy sensacionalista, güey. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que todo este tipo de personas que están como bien todo este tipo de personas que están como bien zafadas de su cabecita, güey, pues haya gente que los siga, güey, que los vuelva literalmente unos rockstar, güey. Manson todavía en prisión recibía cartas de personas que querían unirse a la familia, güey, a su familia, güey. Y de hecho en la cárcel, güey, se hizo también una esvástica, güey, como bien loco. Y mucho de esto, que les digo que es una sociedad sensacionalista, va porque en los 90, güey, en finales de los 80, siempre en los 90, güey, surge una banda que todos conocemos, güey, que es Marilyn Manson and the Spooky Kids, que todos los integrantes de esa banda, güey, son, el primer nombre son de artistas, mujeres, ya sea artistas o cantantes famosas de la época de los 60 y asesinos seriales, güey, ¿no? Tenemos a Marilyn Manson, Marilyn Monroe con Charles Manson. Exacto. Al Twiggy Ramírez. Con una Twiggy, creo que era una bailarina de los 60s, Richard Ramírez. Y así, bueno, por ejemplo, otro es Madonna Wayne Gacy, que toma su nombre de John Wayne Gacy, Madonna, que pues todos la conocemos, ¿no? Sigue vigente actualmente. Del pop. Ajá, exacto. Güey, Charles Manson le mandó una carta a Marilyn Manson, güey. Desde prisión le redactó una carta que todavía expertos la han intentado descifrar porque pues prácticamente no dice nada, güey. Ajá. Pero está cañón que, o sea, Manson es que Manson ya también era un tipo, güey, ahí lo atrapan, güey, porque a una de su familia la detienen por otro delito y ella confiesa haber estado en los asesinatos, güey. Y ya es como dan con Manson, güey. Los meten a todos a la cárcel, güey. Ajá. Obviamente los sentencian a cadena perpetua, güey. Y Charles Manson desde prisión, güey, él quería ser reconocido, güey. A él le preguntaban por qué te seguían, güey. O sea, y él dice, porque yo era algo nuevo, güey. Algo original, güey. Siempre estaba... O sea, ese como... El ego, güey. Ajá, era un ego... Una necesidad de reconocimiento, güey. Sí, ¿no? Pero obscura, güey. Sí, maligna, güey. Hay una entrevista, güey, que le hacen a Marilyn Manson cuando sucede toda la matanza en la Universidad de Columbine. Ah, porque lo culpan que según porque incitaba y no sé qué madre. Pues no era porque los que mataron, güey, escuchaban su música, ¿no? Entonces él hace una referencia bastante... A mí en ese momento me pareció como de...
tiene un tanto de razón, ¿no? Dice que no es que estos tiempos sean más violentos, güey, simplemente son más televisivos. Y hace referencia al día en que Caín mató a su hermano Abel, güey, que no necesitó más que la propia propensión humana a la violencia para matar a su hermano, güey. Y dice al final, güey, no es que estos tiempos sean más violentos, son más televisivos. Entonces no esperen que el fin de la humanidad llegue de golpe, güey. Hace mucho que se produce día con día, ¿no? Estoy de acuerdísimo. O sea, la verdad es que... Y ahora, cuando, no sé, 20 años de 20 años para acá, güey, es como de... No había como tanta... O sea, tenía como... Sus declaraciones eran bastante cuerdas, güey, en ese momento. A lo mejor no lo veías, pero ahorita tenían algo de verdad, siguen ¿no? siendo iguales, ¿no? O sea, al final del día, la historia se repite. Lo único que pasa es que tienes como más difusión. Antes era a lo mejor libros, algunos textos que van escribiendo, pero hoy en día tienes el internet. O sea, tú googleas algo y te aparece N cantidad de cosas y la información la tienes a la mano todo el tiempo, güey. Sí, tienes tu celular y demás, y por eso también viene como ese boom. Sí, del acceso a la información, güey. Sí. Y es lo mismo que pasa, como comentabas, con Jack el Destripador tal vez no lo descubren, pero tal vez no había las herramientas de investigación Güey, que hay. no había ya. lo de las huellas dactilares. Exacto, O sea, güey. el retrato hablado, por ejemplo, todos los asesinos de los asesinatos de ese momento, pues no fueron vistos, y según había gente que llegaba y decía, es que es una persona así, y pues, no hacían match con el perfil que traían, Sí, güey. y lo descartaban. Mucho de lo que hablan es que Jack el Destripador a lo mejor fue uno de los sospechosos, lo entrevistaron y como era una persona totalmente común y corriente, lo dejaron ir porque pues, no le vieron mayor tema al perfil que estaban creando en ese momento. Sí. Estoy hablando de hace 130 y claro años, que ese ¿no? tipo de perfiles y todo en las líneas de investigación que hoy en día se conocen, pues fue gracias a personas, güey, que con base a sus estudios y a todo lo que las huellas, las pistas o todo esto que hay detrás de los asesinos en serie, pues fueron como creando y recreando, güey, para decir, mira, puede ser tanto su, no sé, su forma de escribir, la forma en la que redacta, Todo. no sé, ¿no? De hecho, yo ahorita que decías eso, me quedó mucho con lo que comentaste, una de las sugerencias de películas que diste en el capítulo de directores. Güey, Mindhunter, neta, véanla, sobre el FBI y la forma en la que llegan a determinar o darle el título de asesino Exacto, serial sí. a las personas que mataban en secuencia más de una vez y que repetían a lo mejor el mismo modus operandi, güey. Véanla, es una joya, es un poco lenta a lo mejor, pero si te gustan estos temas, véanla. O sea, la dijo Rafa, yo la empecé a ver al día siguiente, pues Sí, güey. no la acabé hasta que mi mujer me dijo, ya no hay la siguiente temporada. Hay que esperarnos un año. Sí. No, aparte 2 años porque... Porque David Fincher tiene la Sí, hay exclusividad. que esperar a David Hay Fincher. que esperar a David Fincher. No, y justo es eso, güey. Y aparte, esta serie en particular, güey, hay que verla, o sea, con el tiempo, hay que dedicarle tiempo. El mood. Hay que ponerte el chip de, a ver, no es una serie que haya acción, sino todo el tiempo es un chingo de información y la tengo que ver concentrado, nada que estás en el celular y así, ¿no? No, Sí. le pierdes el hilo y se te va, güey. Pero bueno, hay que seguirle. Dale. Traigo aquí un asesino en serie bastante conocido y del cual se han basado tanto escritores y guionistas, güey, hablando exclusivamente, o más bien hablando de Stephen King. Se basó en este personaje para hacer a su payaso Pennywise. Y O sea, eso está basado en En un asesino serial. John Wayne Gacy, No manches. el payaso. Yo tengo Pogo, una güey. duda para los Insomners y en la mesa. ¿It es un asesino? ¿Es un asesino serial o solamente es un monstruo? Pues es un monstruo que se comporta con características de un asesino serial, güey, porque tiene esa patología, ¿no? De aparecer también cada cierto tiempo. 27 años para ser exacto, ¿no? 27 años para ser exactos, y para cometer para cometer crímenes con víctimas de características similares, ¿no? También sí, eso, sí, güey. sí. Niños en particular. Pero pues es un monstruo. Y también se basaron los guionistas de American Horror History y ahí hicieron al payaso Twist, que es un Ok. payaso así súper loco, güey, retorcido, y que al final de cuentas pues va encaminado hacia atraer a los niños, ¿no? Ajá. Entonces les voy a explicar un poquito de John Wayne Gacy. Como ya lo dijimos, es mejor conocido como el payaso Pogo.
Gacy nace en el 42, güey, en un matrimonio donde el papá es un maquinista, es un señor que late la bebida, late el alcohol. Desafortunadamente, el señor es violento, o sea, vive, o más bien se desarrolla su infancia en una familia disfuncional. Hay violencia intrafamiliar. Que muchos de los asesinos seriales tienen como ese común denominador. Sí, su infancia tuvo traumas porque la familia era violenta, abusos y toda esa madre. ¿Qué es lo que sucede? Que el papá, cuando llega borracho y cuando está enojado, le dice a John que pues, es el hijo de mami, lo hace sentir mal porque él era gordito, en su infancia él era gordito y lo hace sentir mal, y constantemente lo está atacando sobre su orientación sexual. Evidentemente esto cuando eres niño te afecta demasiado, y más porque pues ves a tu papá como un héroe, ¿no? Como tu superhéroe, como tu figura a seguir. Y las personas que te deberían de procurar solamente amor. Exacto. ¿Qué pasa? A los 9 años, un conocido de la familia abusa de él, güey. Entonces ahí ya tenemos un punto de inflexión que a la larga va a hacer que desencadene, a lo mejor, en este caso fue un asesino serial, un psicópata. En muchos casos eres una persona retraída, eres una persona que no puede mostrar tus sentimientos, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y a los 18 años John sale de su casa, se muda y se va a Las Vegas. Su primer trabajo lo hace en un depósito de cadáveres, güey. Y cuentan que ahí empezó a practicar la necrofilia, empezó a tener sí, porque es retraído y de repente tienes eso y tu mente vuela con todos los traumas. Con todos los traumas y con tus gustos medio raros, ¿no? Dañados. Tiempo después da como ese paso, se casa con Marilyn Myers, con quien tuvo una hija, güey. En ese momento la reputación de John pues iba normal, ¿no? Transcurría, digamos, como una persona totalmente normal, por llamarlo de alguna manera. Y desafortunadamente este matrimonio pues la neta es que no dura mucho, porque John Gacy es acusado por abusar de un menor, güey, del hijo de uno de sus compañeros de trabajo. ¿Qué sucede? Que John pasa su sentencia fue de 10 años, güey. ¿Qué es lo que pasa? Solamente dura 18 meses en la cárcel y sale... Buena conducta. Exacto, sí, libertad condicional. En ese momento, John regresa a la casa de su mamá y empieza a hacer como una vida diferente, donde nadie sabe de su pasado, donde él se inventa un trabajo, güey, donde iba a ser animador de fiestas y empieza a disfrazarse del payaso Pogo, güey. Ay, güey. ¿Qué es lo que genera esto, güey? Pues eres un payaso, animas a las fiestas. Lo que genera esto es que a tu comunidad o a tus vecinos, pues les caes bien, les ayudas. Inspiras confianza. Exacto, perfecto. O sea, tal cual uno puede haber hecho mejor, inspiras confianza, güey. Entonces, lo que la gente no sabía es que este güey, pues, tenía, digamos que, ya trastornada su cabeza y generaba confianza en los niños basándose en que me disfrazaba de payaso para poderlos atraer y empezar a cometer todas sus fechorías. La primer víctima de Gacy fue un chico llamado Timothy McCoy de 15 años, güey. Lo que sucede aquí es, él era un niño de la calle. Él va, lo recoge y le dice, ¿sabes qué? Para que hoy no pases frío, te invito a mi casa. Pues el niño de la calle dice, pues voy, ¿no? Sin problema. Entonces lo invito a su casa, güey. Pasan la noche sin ningún problema. Y Timothy, como muestra de agradecimiento, güey, hace el desayuno. Entonces ya hace el desayuno, pero comete un error, güey. Lleva el cuchillo, obviamente en su mano. Descubierto, digamos. Pues lo lleva en su mano y va y entra a la habitación de John Wayne Gacy, güey. O sea, lo intenta despertar. Este güey como que se saca de onda y ve como que en terreojo así medio despertándose el cuchillo, güey. Se espanta, empuja a Timothy, le quita el cuchillo, güey, y le empieza a matar, o sea, lo apuñala, güey, ¿no? Ese fue su primer asesinato, güey. Que a lo mejor no estaba como premeditado, es un poco causal, circunstancial, porque cree que es una defensa. Y digo, supongo que lo que le provoca el primer asesinato o esta sensación de adrenalina por su cuerpo, pues hace que quiera cometer otro. Que es lo que dicen, ¿no? Lo más difícil siempre es matar al primero y ya después
se cree que John Gacy cometió una serie de asesinatos de 1972 a 1978, güey. Y lo atraparon gracias, güey, a los padres de otro chavito que él había contratado, en teoría, para que le ayudasen a amenizar sus fiestas, sí, donde él se disfrazaba de payaso. Lo que hace es que le dice a Robert Pitt, ayúdame a amenizar mis fiestas. Pero Robert, como viene de una familia pues con valores bastante pues buenos y sustentados, güey, les avisa a sus papás, ¿sabes qué? Voy a ir con esta persona a trabajar de esto. Resulta que cuando sus papás se dan cuenta que ha pasado pues una cantidad de tiempo considerable, no sé cuántas horas, y su hijo no regresa, van y dan aviso a la policía de que su hijo no regresó, pero dan el nombre de John Wayne Gacy porque fue a trabajar con él, güey. Entonces la policía llega a su casa y encuentran el cuerpo, güey, de Robert todavía ahí. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que como sus papás actuaron, digamos que de forma rápida, porque su hijo no llegaba, no le dieron tiempo a John Wayne Gacy de deshacerse del cadáver, güey. Y cuentan que aparte ya tenía como bastantes reclamos de sus vecinos, porque la casa donde él vivía ya tenía como olores fétidos, güey, como olores a descomposición, porque muchos de sus asesinatos los cometía ahí. Los cometía ahí. Y aparte, enterraba a las víctimas en su jardín, güey. En el jardín donde invitaba a sus vecinos a echarse la carnita asada, güey, a la fiesta, güey. Eso está bien loco. La mamá de un amigo, güey, vive cerca de donde se cometió un crimen. Y lo descubrieron porque lo enterró en el patio de atrás a la víctima, güey. No. Pero no la enterró tan profundo, güey. Y entonces, aunque estaba enterrada, el olor era tan fuerte que lo detectaron. Le reportaron a la policía, llegó la policía y la detuvieron, güey. Es que fíjate que algo también común en muchos asesinos es que llevan una vida normal, güey. O sea, tienen esa dualidad. Y eso es lo peligroso y lo difícil para la policía de poderlo encontrar, güey. Y bueno, ya nada más así como para acabar, el 22 de diciembre de 1978, John Gacy confiesa haber matado a 31 personas. Por lo regular, todos eran jóvenes de 14 a 21 años. Pero también confiesa, güey, la forma en que los mataba, güey. Su modus operandi era Primero los esposaba, después los atacaba sexualmente, les metía ropa interior, evidentemente para que no se escucharan sus gritos, y así... ¿En la boca? Sí, en la boca, güey. Después los asfixiaba, ya sea que los estrangulaba con sus manos o cualquier otro aditamento, y después los mataba. No, la verdad es que es un tema sensible. Hay muchísimos asesinos seriales, y por ejemplo, este payaso, o sea, lo vemos en ese disfraz que te da la confianza como para acercarte y creer que es una persona feliz y que no va a pasar nada, güey. No, la verdad es que... También estos casos ya de gente disfrazada ya también ya te vuelve como... Ya, sí, exacto, güey. Ya ahorita como, ya lo como piensas, bien dañado, güey. Ya no es tanta confianza. Gacy admite haber matado a más de una persona por día. Y finalmente, güey, es sentenciado a 21 cadenas perpetuas. No inventes, güey. Más 12 penas de muerte, güey. En 1994, se llevó a cabo su muerte por medio de la inyección letal. Mira, a veces creo que la sentencia de muerte no es suficiente. Pero ya no existe, ya te quitas de ese... O sea, ya... Sí, o sea, sí obviamente podrían merecer castigos más atroces o estas personas, sí, ¿no? De repente dices que los torturen, una madre así, que también está mal, pero pues, no, o sea, esas personas que generan tanto mal a la sociedad, al ser humano, no hay forma de poderles hacer pagar un castigo, ¿no? O sea, Manson también se murió en 2017 en prisión, güey. Charles Manson murió en 2017, güey. No tiene tanto. Mira, seguimos con los asesinos seriales. Hay una serie que está ahorita en Netflix, se la recomiendo muchísimo, se llama The Night Stalker, el acosador nocturno. También es un asesino serial que se encuentra en la zona de California y algunos asesinatos en San Francisco. Cuando busquen las imágenes, van a ver que parece una persona disfrazada de diablo, güey. O sea, su cara es tan
malévola que sí te inspira como temor y terror, güey. Su primer asesinato lo comete en 1984 y es a una señora de 79 años. Pero no solo la mata, también la viola. La mata con un cuchillo y la escena o el cadáver lo descubre el hijo de la señora. O sea, imagínate esa escena en la que llegues a la casa de tu madre y la veas en esas condiciones. Yo creo que va a ser traumático, ¿no? Lo difícil para este asesino es que no tiene un modus operandi como tal. Su primer víctima la asesina con un cuchillo. La segunda víctima quiere entrar a una casa. Hay dos personas, dos mujeres. Una de ellas le da un tiro en la cabeza y a la otra le quiere disparar en la cabeza, pero ponen las manos como para cubrirse del balazo y tenía las llaves de su coche. La bala pega en las llaves y no se muere. O sea, imagínate, te salvaste por tener las llaves en la mano, una reacción involuntaria. Alcanza a correr y es una de las que da como la característica física de cómo es. Pero este güey en su haber tiene 13 asesinatos atribuidos, pero se cree que fueron muchísimo más que esos, o confesos, ¿no? Mató a una niña de 9 años, mató a familias enteras, o sea, mataba a personas de la tercera edad, mataba a niños, mataba a personas jóvenes, hombres, mujeres. O sea, era totalmente difícil poderle encontrar un patrón. Claro. Él, una de sus características es que se dibujaba un pentagrama en la mano, se sentía satánico y adorador de Satán. Cuando estudian y lo encuentran, su nombre es Richard Ramírez, que hace rato hablábamos de uno de los integrantes de la banda de Marilyn Manson. Toma su nombre de este asesino serial. Y en su niñez, volvemos al mismo tema de inflexión, su papá en uno de sus castigos lo amarra a una cruz en un cementerio y lo deja pasar la noche. O sea, güey, imagínate el castigo y lo que puede pasar por tu cabeza en un cementerio toda la noche. Rafa me daba un dato, güey, de justo de como eso de los asesinos seriales, que 30% es como ya algo que traen ellos, ¿no, güey? 30%, güey, es... Bueno, según un estudio de History Channel para una docuserie que hicieron que se llama Inexplicable, da la teoría, o la propone, güey, como de que el 30% del asesino proviene de su biología y de su genética, güey. Okay. Y el 70% restante viene de su crianza y la educación que recibe, güey. Está cabrón, Sí, güey. esta educación puede ser como todo el tema afectivo y lo define de una manera brutal, güey. Dice, es como si la naturaleza cargara el arma y la educación jalara el gatillo, güey. No más, da muy chido ese tema. Bueno, este güey, digo, aparte de todos los errores que cometió, pues lamentablemente también en su niñez, en su adolescencia, fue influenciado por su primo. Su primo era un boina verde que le presumía con fotos y con detalles las matanzas que llegaba a cometer en la guerra de Vietnam. O sea, imagínate tener esa influencia en tu vida, pues cuando creces estás todo trastornado. Sí, totalmente. Se cree que también tuvo varios accidentes en su niñez que le hicieron, tuvo golpes en la cabeza que le hicieron tener epilepsia durante el resto de su vida. Y una de las frases que él refiere cuando ya lo condenan en el juicio, dice: Lucifer habita en todos nosotros. No lo entienden y no se espera que lo hagan. O sea, Güey, es que esa parte, por ejemplo, amigo, comentábamos, ¿no? Del Joker, güey. De esa, todas las personas estamos a un mal día de volvernos locos, güey. sí, Eso claro. está también bien cañón, güey, ¿no? O sea, como ese tema como de la mente, güey. Y es que el psicópata, el sociópata y demás sí pueden ser trastornos mentales, pero se van originando y se van formalizando conforme vas, lo que decías ahorita, ¿no? Recibiendo todas estas características sobre tu niñez, adolescencia. Y hay muchos puntos en los que de repente es el detonante para empezar a cometer un delito. Y también hay una historia de una asesina serial muy popular. Es muy popular porque es de las primeras mujeres que se relacionaron como a un crimen serial, güey. En este caso estoy hablando de Juana Barraza, güey. Mejor conocida como la Mataviejitas, güey. Ella a la fecha todavía dice que está en la cárcel por un error, güey. Okay. O sea, ella no acepta que cometió los crímenes.
Y es algo, pues, la verdad, bastante... Se volvió una historia de culto, ¿no? Por lo menos aquí en nuestro país. Y es que ahí cabe mencionar, por ejemplo, tenemos asesinos en todos lados. O sea, lo que decía hace rato Rafa, de que a lo mejor en Estados Unidos como que ponen a ese antihéroe y lo vuelven protagonista a lo mejor de series de televisión o de películas. Pero lamentablemente el asesino serial existe en todos los países. Tenemos... Sí, o sea, está... en la historia hay N cantidad de casos que no discriminan entre naciones, razas, sexo, y ideologías y todo, ¿no? Juana Barraza, la Bataviejitas, empieza a generar esa como sentimiento de odio hacia las mujeres de la tercera edad, güey. Porque en una ocasión que está en el departamento de una de sus víctimas, o de su primera víctima, de nombre Ana María, le comenta que ella se dedica a hacer servicios de lavado y planchado, güey. Entonces la mujer de 84 años le ofrece 22 pesos por docena, güey. Y Juana Barraza le dice que ella cobra más, güey, ¿no? Le da una cifra. Y su víctima le dice, así son siempre las gatas, siempre quieren ganar más. Y eso se vuelve el detonante. Se desconecta, güey. Porque ella tenía cierto recelo por las mujeres mayores, güey, porque su mamá... Volvemos a lo mismo, ¿no? Una infancia ahí con traumas bastante severos. Su mamá la cambió a ella por 3 cervezas con unos tipos, güey. Entonces sí tenía bastante como traumas contra las mujeres de la tercera edad, o las mujeres mayores. Y bueno, Juana Barraza es culpable de 17 homicidios. De 17 homicidios que se presume son cerca de 50 realmente, güey. Pero bueno, los que se le comprobaron fueron 17. Cuando ya se empieza a hacer la investigación, güey, en esos tiempos, para empezar a relacionar también, porque hubo un incremento considerable en el asesinato de mujeres de la tercera edad, las pistas que investigaban eran un nudo, güey, que coincidía con el autor de los crímenes, un nudo, güey, que hacía para matar a las víctimas. O sea, en la escena del crimen había un nudo, güey. Ajá, con alguna sábana, algún trapo, porque ella utilizaba como las herramientas que tenía en la mano en la casa de las víctimas, güey, para asesinarlas usando su fuerza, porque es bien sabido también que la Mataviejitas era luchadora, güey. Y ella, esto está bien cañón, porque bueno, ella se hacía llamar como luchadora, era la dama del silencio, güey. Y es días antes de que la atraparan en el 2004, güey, el 1 de abril, salió un reportaje en una de las televisoras más importantes de México, TV Azteca, un documental, un reportaje en las luchas libres, y le preguntan a una persona, a una mujer, la entrevistan, güey, al público. Ajá. Y era Juana Barraza, güey. No, o sea, la policía estaba buscando a esa persona, güey, que estaba saliendo en televisión nacional, güey. Imagínate, es que ese es el tema, güey. No sabes realmente qué rostro tiene el asesino, güey. Y aparte te lo imaginas y crees que va a tener cuernos y que es totalmente alguien malo. Y no, a lo mejor es el güey más tranquilo que puedas ver. Y se presumía, güey, por los retratos hablados, güey, que podía ser un hombre, güey, disfrazado de mujer, güey. No. Por el tamaño, güey, porque era una persona corpulenta, güey. Cuando la atrapan es porque en la última de sus víctimas, güey, un joven de más o menos 20 años la ve, güey, y la persigue, güey, porque ve que se está escapando. O sea, entra, ve a la víctima, la persigue, y a 2 calles, güey, se encuentra una patrulla y les dice que la atrapen, que es ella, güey. Entonces los policías la agarran, la presentan y ven que coincide con la descripción del retrato hablado de la persona esta que estaban buscando, güey. O sea, ya estaba ubicado, güey. De hecho, la policía hace un busto, güey, del asesino con 15 retratos hablados, güey. Y es muy parecido a la Mataviejitas, güey. Está bien cañón, güey. Y a la fecha ella sigue insistiendo que está en la cárcel por un error, güey. No, ma. Pues mira, hay gente que también no cree que está loco, ¿no? O sea, yo alguna vez escuché una frase de, oye, ¿y el loco cree que está loco? Porque a lo mejor no, o sea, no sientes que estás mal y por eso cometes N cantidad de cosas. Manson decía, el mundo de los cuerdos es muy limitado, güey. Decía, el mundo de los lunáticos es un universo, güey. No, man. O sea,
Está bien psycho, güey. Todo Mira, está bien. la verdad es que este episodio yo creo que da para mucho. Sí, Sí, totalmente. sin duda vamos a tener que grabar como más asesinatos o más asesinos porque te pones a investigar y lamentablemente no es 1, 2, 3, o sea, hay una lista infinita. Estamos dando a lo mejor los que creemos que son Más pues, populares. populares, conocidos, pero dejamos a más de la mitad fuera. O sea, seguro vamos a tener otro episodio, así que Lo platicamos el próximo jueves. sí, sin ¿no? problema. Está bueno este. Qué bueno Esperen. que siguieron por acá. Es un tema que sí da para mucho, ¿no? Nos escuchamos el próximo jueves con más información Dale. sobre asesinos Jalo. seriales. Con La la parte segunda 2. parte. Cuídense. Chao. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.